1, primera de Timoteo 1, 3 al 9. Primera Timoteo 3, No, 1. 1, Primera 3 al 9. Primera de Timoteo 1, 3 al 9, al 10, al 11 mismo. Primera Timoteo Al 11. 1, 3 al 11. Como te rogué que te quedase en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase algunos que no enseñen diferente doctrina, y presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Bueno, vemos acá, dice, como te rogué, le dice Pablo, que se quedase en Efeso. Nosotros sabemos que Efeso es ciudad de la luna. Y entonces quiere decir, ¿y qué es la ciudad de la luna? Ahí tenía su dios la luna. Entonces era lleno de hechicería. Pero se ve ahí una iglesia. Entonces dice, como te rogué que te quedas en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno, dice, para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina. Entonces nosotros, por eso es necesario que es la doctrina que tiene que enseñar ellos, que ya vino Cristo, que es Cristo lo que ha venido, y entonces, y lo otro, por ejemplo, los saduceos enseñan que no es Cristo lo que ha venido, lo que se ha encarnado. Los saduceos dicen que no hay resurrección, es todo judío. Los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay cambio de vida. No va a quedar en la vida de muerte así como fue creado el hombre. No hay cambio de vida, no hay salvación. Resurrección de muerto, dice. Resurrección porque nosotros estamos todos muertos en vuestro delito y pecado y que nos va a ver el cambio de vida. Entonces, eso es lo que se enseña en esos tiempos. Y dice también, y los celotes, ya sabemos que ellos, lo que hace guerra, es judío también, y que hacía guerra contra Roma y no le quería pagar el impuesto. Y ellos vio que, ¿por qué ellos querían? Ellos tenían que salir de la esclavitud, pero no con fuerza, sino no obvio haciendo guerra, sino humillándose, viendo su pecado y pidiendo al Señor perdón de ese espíritu, confianza en sí mismo. Quiere hacer guerra, Dios, que por sus propias maneras quiere salir de la mano de Satanás, porque ellos estaban en esclavitud en ese tiempo en Roma. Y entonces, y son todos judíos. Entonces, diferente doctrina. Y los, ¿cómo se llama el otro?
Samaritano también hay ahí. Celote, ya dije. Esenio. Esenio dice mismo que no existe Cristo también, que vio que no habla de la existencia de Cristo también. Bueno, en diferente doctrina había en esos tiempos. Entonces entre judíos se enseñaba diferente doctrina. Por eso Pablo le decía a Timoteo que no entre y no enseñe la diferente doctrina. Y hoy día nosotros también somos así. Enseñamos como entendemos la palabra de Dios a nuestra manera. Uno que está queriendo enseñar el Antiguo Testamento, por ejemplo, por el bautismo, por la Santa Cena, por todo lo que se hace antigüedad, mostrando que va a venir Cristo. Y entonces hacemos igual nosotros. Otro habla de la segunda venida en vez de mostrar Dios que la doctrina verdadera que Cristo ya vino y destruyó, puso fin a Satanás. Oh, Padre Celestial. Y diferentes doctrinas. Y nosotros también enseñamos así. Si nosotros no sabemos ni por qué dice esta diferente doctrina, nosotros hacemos igual. Inclusive no es para los gentiles, no es la ley. Y nosotros queremos otra vez, como en el tiempo de la ley, andar y enseñando diferentes doctrinas, enseñando bautismo, enseñando Dios que ayuno, enseñando todo el simbolismo que va a venir Cristo. Es diferente doctrina. Y dice mismo, interminable, dice mismo. Interminable, ellos así enseñaban y nosotros seguimos así. Siendo que no era ni para los gentiles, no era la ley. Y nosotros seguimos enseñando. Entonces vemos nosotros qué dice en Primera de Corintios 10 por ahí está, dice que hablemos una misma cosa. Primera de Corintios 1. Bien más o menos dice, pero nomás que llevamos. 1:10 de Primera de Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego pues, hermanos, dice Pablo acá, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todo una misma cosa. ¿Y qué es lo que tiene que hablar? Que Cristo ya vino. Ellos, por ejemplo, decían que no vino todavía, no era Cristo lo que ha venido los saduceos, los fariseos. Los saduceos dicen no hay resurrección de los muertos. Los esenios dicen que no es Cristo, no hay Cristo. Y bueno, todo, y lo otro decía, vio que quería salir, vio que haciendo guerra a Roma, con su fuerza quiere salir y no le quiere pagar impuestos. Entonces cada uno viene y enseña diferente doctrina. En vez de enseñar que mostrarle el pecado para que se humille y depende totalmente de Cristo, enseñar que era Cristo lo que vino y mostrarle su pecado. Ese es el ministerio de justificación, tenemos que hablar. Que Cristo vino a justificar, por eso nosotros necesitamos conocer la injusticia que tenemos. Y entonces, para hablar una misma cosa. Su pecado era no creer en Cristo, ¿no? No creer en Cristo, todo nomás. Y era todo judío.
Y entraba y hablaba diferente doctrina. Ni no saber, dice, lo que hablan y queriendo hacer doctor de la ley, dice. Porque ellos eran de la ley. Ellos creían que sabía toda la palabra. Pero no sabía nada, al último invalidad, todo mezclaba, todo otra vez con su doctrina. Tenía otro, cada uno tenía su doctrina. Entonces, por eso, lo que hablan así dice, acá, gracias doy desde el día era, que os ruego pues, hermano, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que confirme el ministerio de justificación, que muestre la injusticia que tenemos, que nosotros antes, vio que nacemos, fuimos formados en la injusticia, incredulidad, maldad, no conocíamos a Cristo, somos idólatras, somos hechiceros, somos todo. Y entonces, una misma cosa, mostrar el pecado como por qué tanto sufrimiento y esa falsa doctrina que nosotros entendemos, hablamos diferente doctrina que esto y esto, entonces, y que nos haya entre vosotros disensiones, porque se discutía todo. Y porque uno creía una cosa, otro otra cosa, otro otra cosa. Y así vio que no había unidad. Y así también nosotros, ¿por qué no hay unidad en la iglesia? Cada uno tiene su diferente doctrina, porque no entiende la palabra. Hay una división completamente. Veo que uno dice, no, este no tiene la verdad, o este no tiene esto. Antes nosotros decíamos de la gracia, vio que era legalista. Lo otro, iglesia, asamblea de Dios, toda la iglesia era legalista. Y ellos también vio que era legalista porque igual decía que terminó la ley, pero seguía otra vez enseñando el bautismo, seguía enseñando otra vez muchas cosas, como dice en hebreo, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina, la imposición de manos. ¿Cómo dice? El bautismo, el juicio externo. Y nosotros tenemos que humillar todo eso. Tenemos que dejar ya el Dios que ni no era para nosotros encima. Y nosotros seguimos enseñando interminable, como ellos seguían viniendo enseñando. Nosotros vemos Pedro quería ir por los 3 ministerios, porque no entendía. ¿Y por qué le reprendía a Pedro en Gálatas, Pablo? Porque quería ir quería judaizar también a los gentiles. Quería seguir predicando que Cristo va a venir. Y Cristo ya vino. Y además que no es para los gentiles la ley. Y quería judaizar. Y entonces aún los apóstoles mismos. Y nosotros seguimos el mismo espíritu. Tenemos que humillarnos, saber bien dividir la palabra de Dios. Entonces, dice, vamos a ver en Gálatas 2:11. Y el juicio eterno tampoco entonces para nosotros. ¿Y no? Porque ellos lo venían esperando. Ellos lo venían esperando. El juicio externo, pero para ellos otra vez, vio que si dice que no es Cristo lo que ha venido, entonces no hay juicio externo a ellos. Entonces, ya Cristo cuando vino a destruir a Satanás, a pelear contra Satanás, entonces ahí mató y se resucitó él. Ahí es el juicio externo. Él vino como juez ahí jugó por el pecado que antes la ley, vio que todo antes del principio del mundo mismo, el principio vio que venía predicando, ya sabemos nosotros que 20 profetas hasta Abraham para todo era gentil y todo, pero después vino y tomó, vio para su pueblo a Israel. Y entonces desde ahí
vio que el medio tiempo entró. Y entonces desde ahí solamente la ley era para los israelitas, no era para nosotros. ¿A dónde está eso? Léeme rápidamente, primeramente eso. De Gálatas, y pone también Marcos 10, anoten. Ahí Leo también vio. primero Gálatas, ¿Eh? Gálatas o Gálatas y vamos en Marcos también. Eso usted tiene que saber bien. El mismo judío que era apóstol quería, vio que ir diferente doctrina. Quiere otra vez por los tres ministerios, por la ley, vio que por el ministerio de justificación y de los profetas. Elías es figura de los profetas, Moisés es figura de la ley y Cristo es la figura del ministerio de justificación. Bueno. Gálatas 2:11. Cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Seguí. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Seguí. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando le vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley. No es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vemos ahí, él quería, ¿por qué siendo nosotros judíos? Ellos saben bien que para a los gentiles no puede judaizar. Y entonces él quería, yo comía ya dice con los gentiles. Él ya escuchaba la predicación de Pablo, que el ministerio de justificación lo que sigue era de condenar, dice, si no sigue otra vez la ley, entonces si no se bautiza, si no se circuncida, si no hace, Dios que ahora casi no hace nadie la circuncisión, lo que se hace más el bautismo, el ayuno, todos los simbolismos, la imposición de manos. Ya que estamos entre nosotros acá, por ejemplo, cuando hay nuevo, yo no digo porque la gente quiere la imposición de manos, le hacemos como atención a ello, pero nosotros tenemos que humillar, que no es porque hacemos imposición de manos, esos son pasados ya. Entonces era del tiempo de la ley, porque ahí en hebreo dice así, dejando ya los primeros rudimentos, el bautismo, la imposición de manos, el juicio externo, ahí dice. Entonces nosotros hacemos, pero no es porque vos te vas y toca en la cabeza, le vas a hacer el Señor la obra. Tiene que humillar de creer esa imposición de manos. Nosotros hacemos, pero a los nuevitos no se acostumbre de hacer entre ustedes. ¿Entendés? Usted está en donde está, tiene que orar, sí, por tu hermano, pero no poniendo la mano otra vez. Yo, por ejemplo, está ahí, vio que Alicia, yo puedo, no hay necesidad que yo le haga imposición de mano. Ahí en mi asiento puedo orar. Usted ya tiene que saber lo viejo. Eso ya no tenga por costumbre, si no se humille. Quiere demasiado, queremos nosotros, porque hay esa levadura en nosotros. Eso ya pasó. Y nosotros, por ejemplo, en la gracia decimos legalistas, le decimos a los otros hermanos, y hacemos todo otra vez lo que se hacía la ley. Y Pedro mismo, vio que él era de la ley, y él le reprendió a Pablo porque quería otra vez judaizar, quería otra vez enseñarle el bautismo, porque si no se va a condenar, no va a tener salvación. Era de condenar. Si no hace la Santa Cena, si no hace
¿cómo es así? El bautismo no hace imposición de mano, no cree, no va a tener salvación, dice. Se quiere, Dios, que ir por los 3 ministerios. Por eso, esas cosas lo que usted tiene que saber muy bien. No es que usted se tiene que humillar nomás porque hay esa levadura en nosotros. Nosotros, por Yo le ejemplo... preguntaba una cosa más. Por ejemplo, ahí en la imposición de mano al menos, nos está diciendo que muchos ponen la fe en eso, que al ser tocados se van a libertar, y lo que pasan por alto es la fe en Jesucristo. Entonces es como una costumbre que uno tiene para desviar el verdadero objetivo, que es creer en Cristo. Y sí, eso es, pero ya ese es pasado. Entonces estamos anunciando otra vez ahí la venida de Cristo, que Cristo todavía estamos invalidando que Cristo ya vino. Entonces lo que te va a justificar es la humillación, es reconociendo tu pecado, porque Él es el ministerio de justificación. Y vemos rápidamente en Marcos 9, para que vea que el mismo Dios que ellos mismos, el mismo judío, era Dios que doctrina interminable. Hasta ahora, nosotros, siendo que nosotros ni no somos judíos y queremos otra vez justificar, queremos otra vez limpiarnos, creemos que por el ayuno, por ejemplo, que Dios nos va a justificar a nosotros. El ayuno natural, el ayuno espiritual tenemos que hacer ahora. El mismo Pedro, y vemos ahí, el mismo creyente hoy en día, 9:5 de Marcos. 9:5 de Marcos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Veía una visión, le mostró el Señor a Pedro y a los que estaban los apóstoles ahí. Entonces le dice, él no entendía, si vos lees antes, dice no entendía lo que veía. Escuchen, lean. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que lo hizo sombra, y de la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Él no entendía, Pedro no entendía lo que decía de mostré entramada. Uno para Moisés, que era figura de la ley. Vamos a seguir con el ministerio de la ley y de los profetas, que era figura de Elías. Y vio que vamos a ir, y también vamos a seguir también a Cristo, los 3 ministerios. Siendo que ya el ministerio ya le está mostrando ahí, desapareció Elías y Moisés, ahí le está mostrando que ya terminó ese, y el ministerio de Cristo es lo que sigue. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es lo que va a limpiar la humillación, declarando. Ahora el ministerio que tenemos que seguir, que mostrar la injusticia al hombre, todos los pecados, primeramente la incredulidad y después toda la clase de pecados. Y después, veo que ese es el ministerio de justificación. Somos débiles en la fe. Y así el mismo, veo que acá vemos los mismos apóstoles, no entendía. Entonces así también nosotros queremos ir por los 3 ministerios. Y vamos a aclarar ahí también que no es para los gentiles. ¿A dónde está eso? Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que la ley dice, dice a los que están bajo la ley, no a nosotros. ¿Entendés? Entonces, no es para nosotros. Por eso le reprendió a Pedro. Le dice, ¿por qué siendo tú judío quieres judaizar? Le dice a los gentiles. ¿Acaso vio que uno no tiene salvación, dice, a través de la ley? Porque la ley es débil.
ya se terminó, cumplió el Señor, Dios lo que decía la ley, que va a venir Cristo. Entonces, como es débil, no puede destruir el poder de Satanás, solamente el sacrificio de Cristo. Cristo va a venir a destruir a Satanás. Entonces ahí fue Dios que ese ministerio es lo que sigue. Entonces por eso nosotros, estos versículos es bueno para que usted anote, usted Dios, que esté bien, repase y se humille de ese espíritu de querer ir, porque hay en nosotros ese espíritu de creer hacer ayuno, que va, el Señor va a escuchar mejor nuestra oración, porque dice en los 4 evangelios, dice que este espíritu, dice, no sale, le dice Cristo a los discípulos. Ahí está mostrando antes de la muerte de él. No sale, le dice, así nomás, ¿cómo es? Dice, sino con ayuno y oración. Entonces te va a presentar ese versículo la gente. ¿Y cómo? Dice acá, pero eso sepa que antes que muera Cristo, pero ya murió Cristo. Pero ahí está mostrando a los judíos. Pero Dios, que antes de que muera Cristo, que es solamente con ayuno oración. Ellos tenían que hacer el ayuno. Vamos a leer un poco. En Isaías está el ayuno verdadero, me parece 5:27, por ahí era, me parece. Viste, cuando uno tiene la costumbre, ¿no? En las formas, es como que si no se hace en esa forma, viste, no, parece que no se va a liberar. Sí, sí. Contaban que una persona habituada, viste, enferma, no tenía nada, pero siempre iba al médico. Entonces dice que el médico le dio una pastillita de esa fruticruz, viste, esa dulce, y se la tomó. Y dice que le pasó el dolor de cabeza, pero no le dio remedio, le dio un caramelo en sí, una pastillita. Pero así también la persona que está habituada a la ley. De la misma forma, si no lo hace con ayuno, así como en la figura, o no tiene imposición de mano, parece que no se libera. Yo me acuerdo el domingo pasado, cuando me tocó predicar, me sentía re mal, un dolor de cabeza y tenía una gana que me venga, me ore, me toque en la cabeza. Y ahí me acordaba de todo el mensaje anterior. Porque eso te impide humillarte. Siempre poner la esperanza que otro tiene el poder y que te va a venir a libertad. Y no poner la fe en Jesucristo. Y eso es así. Otra vez estamos ahí como si fuera que Cristo nos vino todo el ministerio de justificación, que tenemos que humillarnos nosotros para que, por eso es necesario saber el pecado. Eso es lo que sigue ahora. El ministerio de justificación, usted quiere, reconociendo que hay injusticia, nacemos, fuimos formados en la injusticia, en el pecado, en Satanás, en incredulidad, sufrimiento, ¿qué era? Lo que no hay en nosotros. Entonces por eso ahora es el ministerio de justificación. Entonces, ¿a dónde está? Lean, ya leemos. Entonces, y también veo que, fíjese, veo que es bueno eso también recalcar, que te va a decir, otro lado dice que ahí ya está diciendo en Marco, vemos que dice que tiene que ser con ayuno y oración. Los 4 evangelios, también Cristo se bautizó, te va a decir. Toda esa cosa. Pero vos tenés que, Dios, que agarrar, dice, yo no vine a bautizar, dice Pablo. A muy poco bauticé, pero no vine a bautizar. Ahí aclara. Sino a predicar el evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, o si no se hace en vano. Si podía con el bautismo santificar, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? Ese era un anuncio que iba a venir Cristo. Y bueno, léeme. Isaías 58. 58. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo la rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día No. y quieren saber, mi nombre.
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Ah, Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. De aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto ajá. y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que por contienda y he aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que os escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Así, ¿Llamaréis esto ayuno mm, y día agradable a Jehová? vemos ahí el ayuno, no pierdo todavía. El ayuno, por ejemplo, antes se hacía en el tiempo de la ley. Ellos se ponían luto, que es figura del pecado, que reconociendo que está en el pecado, y se sentaba sobre ceniza, que era hasta que termine el pecado. Ellos se tienen que, la ceniza es que se haga polvo el pecado, hasta ahí se tiene que sentar, y se inclinaba como un junco, se humillaba y se inclinaba, y entonces ese era el ayuno que hacía. Ahora dice ayunamos, dice, y no come nada más y ya está. No se pone como antes, por ejemplo, el vestido de luto, ni se sienta sobre ceniza, ni nada. Y entonces dice, pero ese no saca, dice, el pecado. Ahí mismo dice que es para, ¿cómo dice el pecado? Que dice que es para eso que ayuné, dice. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En nuestros propios gustos, quiere decir nuestro propio pecado. Estamos ayunando, pero está el pecado ahí, no, se cambia tu vida. Entonces, y dice, no es mejor, dice, ahí pone el ayuno verdadero, escuche, ahí dice. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, Sí, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y sí. día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de la impiedad. Desatar la ligadura de no ese es lo que el Señor escogió después que vino. Esa es una profecía, ciertamente. Ellos tenían que hacer el ayuno antes, pero cuando Él vino ya va a hacer, dice, ese es lo que yo escogí. No es mejor, dice, desatar la ligadura, esa atadura de incredulidad, de impiedad. ¿Y qué dice? De impiedad. De impiedad. Y desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y eso, ¿y cómo va? Primeramente nosotros tenemos que, esa carga que tenemos, como dice una alabanza, que dejar la carga en Jesús, dice. ¿Y la carga qué es? Incredulidad, maldad, sufrimiento, depresiones. Ese es lo que el Señor dio, el ayuno verdadero, que cuando vino Cristo ya no hay necesidad de hacer el ayuno, el otro ayuno. El ayuno natural que ellos hacían, vestidura de silicio, que quiere decir que ponía luto reconociendo su pecado. En esos tiempos servía, porque el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestaba con ellos Dios. Pero después, ahí está profetizando el ayuno verdadero, que el Señor, cuando vino Él, ya el ayuno verdadero es soltar la impiedad. Pedir perdón al Señor, reconocer esa incredulidad que hay en ti, esa carga, y también para que a los otros le hable también, le muestre su pecado, para que se humille y para soltar también a esa gente de su pecado. No es que parta
tu pan con el hambriento Eh, y a los pobres errantes albergues en casa. mm, Y cuando veas al desnudo, lo cubras. eh. Y no Ese es el escondas ayuno de tu verdadero. hermano. Vos le tenés que dar tu pan. ¿Y qué es el pan? Mostrarle el pecado y que se humille. Y entonces ahí el pan, yo soy el pan de vida. Y el pan produce por medio de que él tuvo mezcla con la encarnación de Dios que se viene a encarnar. Y es el pan. Ahí viene y produce el pan. Podemos comer la fe, gozo, paz, alegría. Por medio de la humillación. Por medio de la encarnación de Cristo. Bueno, y por eso nosotros, de acá, por ejemplo, el ayuno verdadero ya venía profetizando, porque ellos seguían todavía haciendo, por supuesto que servía todavía su ayuno. Ellos hacían, pero hoy en día dice, vamos a ayunar, dice. Algunos dice, tanto día ayuné, dice. No come nada en lo natural, pero ni ora, otro tal vez ora, pero no pide perdón de la impiedad, primeramente la incredulidad, ese imposible, esa desesperación que tiene. Pero Dios hace por misericordia. Muchas veces Dios, el Señor, en ese momento le muestra su poder, porque el ministerio de condenación fue con gloria. Y hasta con nosotros hace todavía, si hacemos ignorantemente, hace obra el Señor. Pero Dios, que ya se terminó esto. El ayuno verdadero es, Dios, que soltar la impiedad, pedir perdón, esa carga que tenés, soltar, empezar a humillarte, reconocer que fuiste formado así, que sentí más a Satanás, esa carga de, Dios, que mala suerte, esa carga de, Dios, que de nervio, ira, espíritu, enfermedad, muerte, ese todo es carga. Todo lo que nosotros sentimos, soltar ese, empezar a humillarte que es Satanás, sentí más a Satanás porque es tu naturaleza, es mi naturaleza. Y pedamos al Señor perdón. Ese es el ayuno verdadero. Ayunar del pecado, no de la comida. Y en ese tiempo el ayuno era es que tenía mucho maldad entre los judíos mismos, viste que se tomaban esclavos, había venganza. Entonces no les servía ese ayuno que hacían en lo natural si no había arrepentimiento de ellos. Eso lo está mostrando, pero para este tiempo, por ejemplo, la incredulidad que tenemos en la palabra, es ser libertados por Jesucristo. Entonces buscamos nuestro método, mala contaminación que ya traemos por nacimiento mismo de nuestra naturaleza. Es como creer la voz de Satanás, porque vos tenés la salida y no crees en la palabra de Jesucristo. Yo Que soy el tenés que camino, la verdad y la humillarte. vida. Entonces no te humillás al Señor. Entonces ahí está el tema. Al no humillarte de la impiedad, de la incredulidad que les impida. La ira de Dios vino sobre, sobre la humanidad, sobre la impiedad del hombre. ¿Y por qué la impiedad, Dios, que vino primeramente? Porque el calcañar, dice, fue quitado e hirió Satanás en el calcañar, en la fe. Sacó la fe de nosotros. Aunque quiere creer a Cristo, en ese tiempo no se puede creer, solamente creemos a Satanás. Y nosotros tenemos que en la cabeza herir, pedir perdón de la incredulidad. Entonces ahí la fe puede resucitar en nosotros. Entonces vemos nosotros, dice acá en 1 Timoteo, vamos a ir otra vez. En esos tiempos había diferentes doctrinas y ahora también. Ahora también no hay diferentes doctrinas. Nosotros, Dios, que vemos, Dios, que uno enseña del bautismo, del ayuno, y otro enseña otra cosa, y como entiende que va a venir Cristo, en vez de, Dios, que el verdadero venida de Cristo enseñar que Cristo ya vino a destruir a Satanás, entonces nosotros también enseñamos, en vez de enseñar eso, enseñamos que va a venir Cristo en la segunda venida. Entonces todos torcemos la palabra de Dios. Inclusive enseñamos que el 666, por ejemplo, quiero tocar también diferentes doctrinas. El 666 que está en Apocalipsis, vamos a tocar un poquito. Ese no es diferente doctrina que te dice que
va a ser marcado con... Ahí, mami, lo que justamente yo, viste, tengo el planteamiento de la duda, viste, con mucho de lo que dicen los hechiceros. Porque si era el número supuestamente de Satanás. No dice los hechiceros, Pero sino los hechiceros, dice viste, que escriben, lo nosotros escriben mismos. 666, hacen toda esa simbología que ya se cumplió. Eso Eso es lo que nace. yo muchas veces no entiendo. ¿Cómo a veces, si yo le pregunto a un demonio o al hechicero mismo, cómo, o por ejemplo, el hechicero pregunta a Satanás y Satanás le tira como si fuera todas las cosas del Apocalipsis? ¿Cómo le puedes creer? ¿Y Si cómo esas no? son cosas que ya se cumplieron. Y bueno, pero ¿cómo creemos? Porque no creemos la palabra de Dios nosotros mismos. Hijos de Dios, estamos creyendo cualquier cosa. Claro, Es por porque nuestra viste que le incredulidad. preguntan al diablo y bueno, y los hechiceros ¿cómo cuentan? Las cosas que le enseña el diablo, de demonios, Sí, como ese cualquier cosa. testimonio, Y bueno, que hay una casa allá en el fondo del Atlántico, entre las uniones de dos cosas. Y yo qué sé si Satanás mismo le está mintiendo a ese hechicero. bueno, yo te voy a decir A una eso es lo que cosa. voy. En la palabra de Dios mismo dice que vino y quiere sacar, no dice al hechicero mismo Pablo, no le dice hijo del diablo, le dice. Dios que eres ciego, le dice, porque quería sacar la fe de la palabra al procónsul. Y no dice mismo que por la palabra y también la vara que quería sacar también vemos nosotros. Y nos vemos nosotros, Nabucodonosor nos hizo en las los cuatro Encrucijada. crucijadas. Encrucijada. Encrucijada. Bueno, sea lo que sea. Hablo mal, pero ya sabes. Está eso en Ezequiel. Entonces no vamos a creer. Satanás es mentiroso, padre de mentira, dice. Sí. Y entonces ya sabemos por qué que es más poderoso el sacrificio humano que hace, es más poderoso la sangre humana que ellos están entregando a Satanás. Pero Satanás viene para matar, hurtar y destruir, dice, la palabra mismo lo dice. ¿Y cómo no cree eso? Padre de mentira. Padre de mentira. La palabra no aclara a nosotros. O sea, al hechicero mismo lo engaña Satanás también. Pero ¿y cómo no le va a engañar? Si hay instrumento de Satanás, sí, Javier. Bueno, pero no estoy diciendo el engaño de robarle la fe en Jesucristo. Estoy diciendo que le puede transmitir mentira. Y todo mentira. Dice que el infierno es lindo y bueno, el infierno es lindo y tengo tantos generales y en realidad puede ser mentira que tengo tantos generales. Porque si le está diciendo a Satanás, ¿Satanás te va a decir la verdad acaso? Y bueno, pero ellos no saben. Ellos creen que es su Dios. Si no tiene a Cristo, ¿cómo va a conocer? Solamente conoce a Satanás. Su padre es Satanás. Por eso yo y así también nosotros. Los testimonios de los hechiceros, no por su experiencia, no por lo que han vivido, sino por lo que le cuenta Satanás. Yo eso lo tomo con pinza, lo que le cuenta Satanás al hechicero. Después la experiencia es otra cosa. Lo que pasaron, que hicieron tantos sacrificios, yo no lo dudo porque lo cuentan de su misma experiencia. Pero sí, lo que le cuenta Satanás de algo en que no han vivido, yo lo tomo con pinza. Nosotros mismos queremos a Satanás. Toma un ratito, te bloquea y según lo que pensás, cree que... Y te domina a vos mismo. Nos domina y a mí mismo me domina en un momento que... Parece que mentira que está predicando. Bueno, y acá lo que quiero más tocar es el diferente doctrina. Antes había, ahora también hay diferentes doctrinas. No podemos decir que nosotros, siendo hijos de Dios, hay diferentes doctrinas. Vemos Pedro mismo. Pedro quería ir por los 3 ministerios. Y nosotros también así. Inclusive no era para nosotros el ministerio de la ley y nosotros queremos judaizar. Queremos otra vez predicar lo que ya venía anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Y dice, hablemos una misma cosa. El ministerio de justificación mostrando el pecado y que ahora el ministerio es la limpieza, de destruir el Señor la injusticia, el pecado, el sufrimiento, depresiones, primeramente la incredulidad, maldad, ira, robo, espíritu de hechicería, espíritu de todo.
esto es lo que... La palabra dice unánimes en la fe también. Una misma cosa es lo mismo. Y unánime en la fe, ¿qué quiere decir? Que tener fe en el ministerio de justificación. Mostrando, nosotros primeramente tenemos que ver nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestro bloqueo, como soy rudo, dice en la palabra. Y tenemos que reconocer justicia propia, tenemos mucha justicia propia, creemos que entendemos todo bien la palabra, hay una profundidad en la palabra. Y tenemos que humillar cada día, Dios, que el Señor nos esté revelando a nosotros. Si no, cualquier cosa, hacemos diferente doctrina y nos justificamos mucho y tenemos mucho mayor concepto de sí mismos. Sabia nuestra propia opinión. Y ¿Qué oración? ¿quién? Y entonces, como te rogué, dice, nos enseña diferente doctrina. Tenga cuidado, no se puede sacar ni poner, en Apocalipsis está eso. ¿A dónde está? No se puede sacar ni poner la palabra de Dios a nuestra manera. Ese versículo te lo tiro si no querés tocar ese que dice, si viene predicando un evangelio diferente. Dice, si un ángel del cielo. Un ángel del cielo son los judíos, que ellos venían. Antes ellos vio, era todo eso, el ángel del cielo, era todos los judíos que venían predicando ciertamente la ley. Y después cuando vino Cristo, ellos vio, tenía cada uno diferentes doctrinas. Entonces, aunque sea un ángel del cielo, sean los profetas, no podemos creer, Dios, porque es diferente doctrina ya. Porque si no te muestra el pecado y no te muestra la humillación, no podés creer. El Antiguo Testamento ya pasó. Entonces esa es diferente doctrina. El Antiguo Testamento otra vez, está bien, sacamos de ahí, pero tenemos que saber doctrinalmente que eso venía anunciando que Cristo va a venir, el bautismo, por medio del bautismo, por medio del todo simbolismo, que se hacía ayuno, imposición de manos, todo ese simbolismo ya pasó. Y tenemos que solamente el ministerio de justificación. Algunos dicen, estamos viviendo en el tiempo de la gracia porque cree que porque sabe que ya terminó la ley, pero sigue haciendo la ley, enseñando la ley del bautismo, de todo, y dice legalista a los otros, y ellos se justifican, y ellos son el más grande legalista de la gracia, que está enseñando en Paraguay. Yo también tenía eso. Ellos son los legalistas que se bautizan. Dice que son, Dios se orgullece. Cree que vive en el tiempo de la gracia. Dice, sí, vivimos en el tiempo del regalo inmerecido, pero se humilla. Se humilla de ese pecado que tiene la dos naturaleza, enseña. Sí, la dos naturaleza existe, pero no se humilla. No sabe ni la dos naturaleza cómo se manifiesta. Entonces, está bien, mucha doctrina buena enseña ellos también, que se terminó la ley, sí, es verdad, dos naturalezas que tenemos, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero no te dice cómo, que tenés que declarar, ni no sabe qué es, vio que ese mayor concepto de sí mismo, sabe Dios en su propia opinión que tiene, se cree que ya ellos saben todo. Y no sabe nada. Cuando habla del tema de doctrina, habla de judíos, habla de, bueno, diferentes formas de presentar la palabra, pero ninguno ponía la fe en Jesucristo. Ninguno. Hoy tenemos toda la fe en Jesucristo, aunque con diferentes entendimientos, y tenemos que llegar a una profundidad. Por eso entre evangélicos, por ejemplo, hay bautistas, hay adventistas, pero sí tenemos una doctrina misma de la fe en Jesucristo. Como Pedro y eso, como los discípulos. Pero quería ir en los tres ministerios, en las tres sombras, dice. Hagamos los tres sombras, dice. Quería protegerse con los tres ministerios. Así también la de la gracia. Ellos creen que Dios tiene mayor concepto de sí mismo, sabio en su propia opinión.
Y ellos vio que enseña, sí, se terminó la ley, está muy bien, pero ¿por qué no deja el bautismo, la imposición de manos, el ayuno, muchas cosas, la Santa Cena? Hasta que yo venga, dice, Cristo hizo eso antes de que se muera la noche que iba a ser entregada, hasta que yo venga, hasta que yo resucite, dice él. Entonces es mal entendido en la palabra. Y los adventistas, viste que dicen, la salvación no solamente por la fe en Jesucristo. Si vos no te bautizás, no sos salvo. Morís sin bautismo, te condenás. Y entonces eso mismo es lo que dice Pedro. Dice, era de condenar. Ellos si no se cumplían, no iba por los 3 ministerios, no se bautiza, era de condenar. Entonces todas esas cosas tenemos que, para nosotros, nosotros ya sabemos que no vamos a ir, si hay una oportunidad solamente podemos enseñar Dios que esta cosa. Mami, y eso pero, cuando le dice, le resistía a Pedro porque era de condenar. Y ese era de condenar se refiere a que él estando en la ley, en sí, la ley, o sea, era la condena que mostraba. Por eso dice, era de condenar, era de la ley. Prácticamente porque estaba pensando otra vez en volver a la ley. Estaba convencido. Y sí, estaba judaizando mismo a los gentiles. Estaba predicando la ley otra vez. ¿Y qué dice en Colosenses 1? No toques ni te guste ahí a donde estás. Vos no tenés que enseñar que se tiene que bautizar, que se tiene que hacer Santa Cena ni nada. No toques ni le guste, dice. ¿Entiende Elías? Escucha que bien, mi amor. 3:20 de Colosenses. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto al aburrimiento del mundo, ¿por qué como si vivisteis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes ni gustes ni toques, en conformidad de mandamiento y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen por el uso. Escuchen lo que dice. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos carnales. En la ley, en su tiempo, tenía poder. Obraba con ellos. Como dice, el ministerio de condenación fue con gloria. Pero veo que ya después de que Cristo vino, no te gusta ni maneje. Pida perdón de eso. Escuche, chicos, tienes que pedir perdón. Ese creer te gusta el ayuno, te gusta la Santa Cena, te gusta, parece que te va a hacer bien, te gusta Dios que el bautismo, te gusta la imposición de manos. Tenés que pedir perdón de eso. No te guste ni maneje. Tenés que pedir. A mí mismo me gusta la imposición de manos. ¿Cuántas veces digo a usted, venga, me siento mal y hágame imposición de manos? Es porque me gusta. Se puede orar todos juntos así, pero sin la imposición de manos. Sentadito así, no digo yo, otra vez que no se tiene que orar uno por otro. Pero también los 4 evangelios dice que haga imposición de manos, pero esto está diciendo por el tiempo de la ley, que está haciendo imposición de manos, dice, ¿a dónde está eso? Y en Pedro también dice, si uno está enfermo, dice, haga imposición. Llame al anciano y póngale la mano, dice, para que sea y nosotros sabemos que Pedro era el ministerio de la ley. Él no entiende. Entonces, que haga. Pero sepa eso, tiene que dividir. Otro lado, en hebreo dice que ya tenemos que dejar la imposición. 2:20. Porque le va a mostrar, y si usted no sabe bien, va a traer confusiones a usted. Porque está todo, uno habla del bautismo, otro habla Dios que de la imposición de manos, otro habla Dios que del ayuno.
Hagan ayuno, hay espíritu que no salga sin ayuno y oración. ¿Y por qué dice te va a decir? Dice en la Biblia, pero vos tenés que decir que eso está diciendo Jesucristo mismo, está diciendo antes de su muerte y la resurrección, pero ya murió y resucitó ahí. Mucho ya, pero él está hablando antes de la muerte. Pedro, ¿en qué tiempo se escribió la carta de Pedro? Que habla ahí de la imposición de mano, llama a la Y alianza. como 65, 70, pero ellos no entendían. Pero ¿No ves? ahí se me Después. presenta la duda, mami. Solamente Che, con la pará que le estoy imposición. preguntando yo y no me contestó. Claro. Ahora estoy bien. Que la carta de Pedro, que se escribió... Y fíjate ahí, No tengo papel. en la Biblia, ¿quién tiene plenitud? Pero se escribió después. Sí. Sí, y todo lo primero, el Nuevo Testamento, después de la muerte y la resurrección de Cristo, todo. Aún lo que Apocalipsis, lo que se escribió en 87 al 97, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero él está hablando, cuando él estaba antes de la muerte de él, cuando estaba Dios hablando, Dios que él va a morir y va a resucitar, pero él ya murió y resucitó ya. Eso es lo que ustedes tienen que saber bien. Yo la única duda que tengo con respecto a eso de la imposición, ¿no? Es, por ejemplo, yo le puedo acariciar a papi en la cabeza, pero eso no quiere decir que es el amor en sí. El amor es el sentimiento que tenés. Sentimiento, ese Sentimiento que que querés. tenés, ¿no? Pero también ¿y cómo lo mostrás ese sentimiento? Acariciándolo. Pero la caricia en sí no es el amor, sino el amor lo que sentís. Y entonces ahí me viene la duda, porque vos, para orar por la persona, siempre tenés ese, bueno, me muestro interesado, estás mal, y te pongo la mano. Y ahí es lo que se me presenta un poco, que, a ver, sí, que nosotros tenemos la fe en la imposición de las manos, eso es lo que desvía la fe en Jesucristo. Pero la única manera de mostrar interés o en la necesidad es poner las manos, pero no quiere decir que porque te ponga las manos, sino que vos a través de que vas pidiendo perdón y yo te voy imponiendo las manos oración, pero la fe en Jesucristo, eso es lo que te va a libertar. Y ahí es que hay una cosa muy fina. Bueno, tenés que pedir ese perdón porque en la palabra dice, ya dejando ya el rudimento de la imposición de manos. ¿Por qué yo pido muchas veces a ustedes cuando yo me siento? Porque creo que venga a hacerme la imposición de manos. Yo no digo a lo nuevito porque lo nuevito a veces, como no entiende, como Pablo también hacía circuncidar, así que a Pedro para que no le tenga de confianza, como uno no entiende todavía, pero a los viejos ya tenemos que, eso, los viejos ya entre nosotros ya tenemos que pedir al Señor esa creencia que tenemos que nos gusta, no guste ni, ¿cómo dice? No toque ni te guste, dice. No tenés que enseñar nada, ni tampoco a nosotros, de nosotros se tiene que ese salir, esa imposición de mano que queremos mismo. Hay esa creencia, y esa es la falsa doctrina. Nosotros queremos otra vez anunciar que Cristo va a venir a morir en la cruz. Por eso acá a Pedro le dice la diferente doctrina. Y bueno, pero podemos decir, era cuando vino ya Cristo y que había los saduceos, fariseos, pero ahora ya no, sí, que no hay. Nosotros, todos los pecados, eso hay todo. Nosotros decimos que creemos la encarnación de Cristo, ni sabemos qué es la encarnación de Cristo. ¿Cómo vamos a creer una cosa que no sabemos? Ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Y vos podés decir, yo creo que ya vino Cristo, pero decí nomás que crees. Pero no tiene obra porque no te humillas de ese espíritu de incredulidad, la encarnación de Cristo, y te justifica todavía. Cree que ese pecado sí ya fuimos formados en eso. Igual el saduceo. Decimos, yo no tengo ese espíritu de saduceo, que yo creo la resurrección de Cristo, decimos. Y no sabemos ni qué quiere decir la resurrección.
que se manifestó su poder de fe, gozo, paz, alegría. Esa es la resurrección. Y yo creo, decimos, ¿y por qué no toma esa incredulidad, aflicción de espíritu? Y ni pedimos perdón si queremos toda la resurrección de los muertos, si te va a cambiar Cristo y estamos sufriendo y me entregamos en esa vida de muerte del pecado. Esa es la muerte, nuestra vida. Y hay todo en nosotros, por eso, y hay diferentes doctrinas en nosotros. Y tenemos que humillarnos más que el Señor tal y cual no esté revelando a nosotros, porque somos rudos en la palabra de Dios, ignorantes. Solamente vio que creemos más a Satanás porque vuestro padre era el diablo. Y vemos nosotros acá, dice, la palabra de Dios dice que nos enseña diferentes doctrinas, dice a Timoteo. Y después que dice diferentes doctrinas que nos enseña. Y él dice que ya se terminó la ley y después se fue a circuncidar a Timoteo también. Y como nosotros enseñamos la imposición de manos, eso es lo que quiero decir. Nosotros, por ejemplo, para no, Dios, que desconfiar por nosotros nadie. Entonces hacemos a veces. Y a veces también si tenemos que, Dios, que con los hermanos, vos te vas en una iglesia que hace bautismo, vos tenés que callar nomás. Y si va a tomar Santa Cena, tomar nomás con ellos, pero pedí perdón al Señor, ese espíritu que nosotros, Dios, que nos gusta mismo eso a nosotros. Y todo el ayuno y queremos, Dios, que haga nomás con ellos, pero es para que no hiera el corazón, por amor, dice, con los gentiles, con los judíos, y así también con los hermanos, si ellos no entienden, recibir a lo débil de la fe, dice, no para contender sobre opiniones, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Entonces nosotros tenemos que recibir y despacito, vio que si ellos entienden así, muchas veces hay cosas que tenemos que callar todavía. Hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. No tiene que ser muy apurado, nada, despacito, veo que va a ir Dios que entendiendo, pero presentarle, mostrarle que nosotros ya fuimos formados. Satanás nos hirió en el calcañar, por ejemplo, desde el principio. Entonces sacó la fe. El calcañar sabemos que es el talón. Y cuando estamos heridos, mal heridos en el talón, ¿qué pasa? No podemos caminar. Y la fe es Dios, que podemos caminar sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, Él quitó nuestra fe y nosotros tenemos que herir en la cabeza, en la incredulidad, para que otra vez resucite esa fe en nosotros. Entonces, mostrarle, Dios, que tenemos que humillar de la incredulidad y de la maldad, todo sufrimiento, el pecado. Mostramos la cola del pecado, que el dragón tenía 7 cabezas y después 10 cuernos, que esos son todos biofigurativamente, que el cuerno sabemos que vio que los animales se pelean con el cuerno, el número 10, el número de guerra. Y hace guerra todos los días en donde nuestro pensamiento. Entonces guerra para te trae incredulidad, te trae aflicción de espíritu, te trae enojo, ira por la corrección, justicia propia, cree que vos tenés razón, que no está de acuerdo a la doctrina, todas esas cosas. Hay tantas cosas en nosotros, enfermedades, Dios, miseria, todo te da mal, todas esas cosas, todo lo que es la esencia del demonio, tenemos que humillarnos. Pero primeramente la incredulidad, herir vos en la cabeza, como Cristo le hirió ya. Entonces vemos en el caso de, siempre digo, de David, le hirió a David, no, al gigante. ¿Y qué es el gigante? Ese es todo lo que es gigante para nosotros, que no podemos nosotros solucionar nuestros problemas. Ese mala suerte, aflicción de espíritu, depresiones, enfermedades, todo lo que nosotros, vicio, esa hechicería, ese es todo el gigante. Y tenemos que, en la onda, el pedir perdón.
Y reconocer el pecado. Tomar la cruz quiere decir reconocer tu pecado. Esa cruz, reconocer que vos fuiste formado, ese es el gigante que tenés que herir. Lo que nosotros sentimos, ese malestar no tiene sentido de vida, depresiones, todo ese parece que te humillaste, esa incredulidad al perdón de Dios. Parece que te humilla todo de verdad. ¿Te vayas? Sí. Bueno, y bueno, todas estas cosas bien que nosotros tenemos que... ¿Qué hora es? 11:20. Pero ¿y qué hora empezamos? 10:15 más o menos. Una hora bien. Pero igualmente digo que estas cosas lo que nosotros tenemos que usar mucho. Antes, por ejemplo, nos dice humillate, humillate, humillate. Eso es lo que quería enseñar también a ustedes. Sino decía, por ejemplo, David tiraba en la onda la piedra. Se habla de la humillación. También vio que, bueno, ya vamos a ir enseñando todos los días. Hay tantas cosas que quiero hablar, pero no puedo hablar todo porque uno tiene que, digo, que saber bien una cosa y después otra cosa. Una palabrita tiene una profundidad. Mami, hay muchas figuras ahí en el Viejo Testamento que no se humillaban, porque, por ejemplo, David iba y directamente lo desafiaba, ¿no? Pero yo entiendo ahí que con ellos actuó con mucha misericordia el Señor, porque ellos no se podían humillar en ese tiempo. Cuando No. dicen se humilló, por ahí mostraban más bien una figura. Una figura. Acá, escuchar lo que dice. Quita la sandalia de tus pies, por ejemplo, en Éxodo 3:5, ¿qué dice? Entonces, esa es una figura, no dice humillate. Quita el pecado de ti. ¿Cómo tiene que hacer ellos? Y ellos tienen que hacer un sacrificio de animal o ayuno, todas esas cosas, figurativamente. No dice humillate, humillate, pero ya estaba anunciando ellos en la ley y en los profetas en la humillación. Y después también dice, bañate en el Jordán, 2 Reyes 5:10. Bañate en el Jordán, ¿qué quiere decir? Limpiate tu pecado, reconocer tu pecado. En distinta manera habla. Porque el Ya primero venía. que se humilló, como decía el pollino que yo voy a montar, dice un pollino que nunca ha sido montado, y después se lo voy a devolver, dice. El primero que lo montó es Jesucristo. Tú no dice humillate, humillate, declarar tu pecado en cada parte. Sino dice, acá mismo en lo natural ya está mostrando. Para que ellos vio cómo hacía. Natural todo. Haciendo sacrificio animal, humillándose, reconociéndole su pecado. Otro ponía, Dios, que en su cabeza ¿cómo se llama? El velo. El velo, reconociendo que tiene pecado. Esa es la humillación. Y dice labrar, Jeremías, no, labrar, Proverbio 28:19, ¿qué dice? Proverbio 28:19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Vemos nosotros, Dios que nos dice humillarte, humillarte, declarar tu pecado. Tiene que labrar, tiene que limpiar. En distintas formas se dice, ya se venía anunciando en parábola. ¿Y ellos cómo hacían? Haciendo ayuno, haciendo sacrificios de animal, reconociendo, poniendo el velo sobre su cabeza, todo simbolismo, ya anunciando la humillación. Y dice, trabajar, por ejemplo, Job, encontramos 7:3 también. Eclesiastés 3:22 también Noche lee. de trabajo me dieron por cuenta. Noche de trabajo me dieron por cuenta. ¿Eclesiastés cuánto? Eclesiastés 3:22.
No dice, por eso no dice, humillate, humillate en cada palabra. Sino te dice en distintas maneras, en figuras. Trabajar, labrar, quitar las sandalias, quiere decir el lugar que pisa santo es. Le dice a Moisés. Y vemos acá Eclesiastés que dice, Dice, sí pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que se alegrase en su trabajo, porque esa es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que se ha de ser después de él? ajá, ¿tengo que ir yo? No, mami, no te estoy hablando a vos, seguí con la palabra. Ah. ¿Qué dice? Léeme otra vez. Dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Que te alegres cuando trabajas de tu pecado. Empezar a reconocer tu suciedad, que fuiste formado en el pecado, de lleno de incredulidad, de maldad. Vuestro padre era el diablo, aflicción, enfermedad, de mala suerte, robo, espíritu de hechicería, idolatría, todos creemos. Tienes que alegrar de tu trabajo, cuando podés humillarte, cuando conoces tu pecado. Ese es tuyo. Porque noches de trabajo me dieron por cuenta, tenemos la cuenta con el Señor. En distintas formas habla. Y después dice, ¿ese cuánto me leía? Eclesiastés 3:22. Y ahora labor, Proverbios 14:23. 14:20. Oh, ¿quién es? Ah. 14. Dice 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los sabios empobrecen. En todo tu trabajo hay fruto. Si vos te humillás, estás trabajando por tu pecado, por tu formato. Hay, Dios, que va a haber bendición, va a haber libertad. En toda labor hay fruto, que se va a cambiar tu vida. Si vos trabajás, Dios, que por tu pecado, por mi pecado, tu pecado. Y dice, vamos a ver rápidamente 2 de Timoteo ese. No, Proverbio 14:23. Ahora, 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para participar en su fruto, debe trabajar primero. Si para participar de Cristo, ese fruto de fe, gozo, paz, alegría, y todo vendrá por añadidura. Entonces tenés que trabajar primero, tenés que trabajar por tu pecado, por tu nacimiento, por tu formato, lo que vos estás sintiendo, esa incredulidad profunda que tenemos. Tenemos que nosotros herir la cabeza del diablo. La incredulidad primeramente tenemos que trabajar, reconocer que fue quitada, herida en el calcañar de la fe, para producir la fe. Bueno. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Proverbio 2. Sin trabajo, sin que vos reconozcas tu pecado, no te dice en cada lugar, humillate, humillate, humillate. Sino en distintas formas te muestra. Acá vemos, no vamos a ver, Génesis 22:3. Génesis 22. 3. Bueno, hay sin fin para acá, para de la humillación que habla. Ya venía anunciando la humillación en el Viejo Testamento. No te dije por figura, no te dice humillate, humillate, pero ellos vio que cuando reconocía
hacía sacrificio de animal, hacía figura de Cristo, que solamente por el sacrificio se puede eliminar tu pecado. Tenés que trabajar, reconocer. En distintas formas habla. Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Eso es para, digo que solamente el sacrificio de Cristo podemos hacer. Ahí su hijo es figura de Cristo, ahí es figura del Padre él. Y también dice que él, digo que se humilló, dice, digo que él, su ano vistió. Y entonces, ¿para qué vistió? Para subir encima. Así también veo que nosotros tenemos que... vemos, habla de que eh, para poder llegar al altar, a la cruz, primeramente es necesario también humillarse para partir a matar el pecado. Todo habla como... Su asna, que lo preparó. Y hay 2 asnas, El que puso también número encontramos el asno, sí. Que se fue también el hechicero sobre el asno. Sí. Y entonces, y el otro asno, y encontramos también el asno en Samuel también, que se le perdió su asno. ¿Y cuánto se pierde nosotros nuestro asno, nuestra humillación? Cuando nos vemos hay pecado oculto, si vos no pedís y tenés que ir pidiendo perdón ese pecado oculto que tenemos, que para que podamos humillarnos, ahí si no se pierde de nosotros esa parte, está sin limpieza. Y puede llevar en derrota a nosotros, como dice en Job. Conviene que se diga a Dios, dice, mucho ya he sufrido, dice, enséñame lo que no veo, mucho. No ve sabio que perdido su ana, no se humilla en muchas cosas, cree que no es pecado. En distintas formas muestra la humillación. También el león. El león también, que aunque parece medio raro, pero Sansón dice, cuando dice que el espíritu de Dios estaba sobre Sansón, agarró al león y lo partió como cabrito, dice. Luego que lo mató, comió su miel.